Muy buenas tardes a todos los amados en Cristo Jesús, amigos y hermanos. Vamos a dar inicio a este espacio de estudio, de edificación que se nos permite. Y quiero comenzar este espacio leyendo una porción de la palabra de Dios que está en el Salmo 122. Dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por muchos años, por mucho tiempo, tomamos este texto de la manera como está escrito. En estos últimos meses no hemos podido reunirnos como quisiéramos en la casa de Jehová, en el templo de Dios. Sin embargo, examinando la idea, el texto, yo me alegré con los que me decían, a la presencia de Jehová iré, o buscaré el acercarme a Dios. Y en esta ocasión, en este tiempo, pues estamos reuniéndonos en una plataforma virtual, en una sala. Gracias a Dios y gracias a Facebook que tenemos este espacio. Entonces, hagámoslo conscientes de que aunque no estamos en un templo, estamos en la presencia del Señor. Y bienvenido entonces a este espacio, bienvenido a la presencia del Señor en este tiempo de adoración y de estudio de la palabra de Dios. Y otra vez mi recomendación para todos mis hermanos, una vez que terminamos el mensaje, ustedes tienen como familia la oportunidad de concluir el espacio con un tiempo de devoción, donde pueden cantar, pueden orar, e inclusive hasta pueden recoger las ofrendas que más tarde harán llegar a la casa de Dios. Entonces, bienvenidos sea cada uno de ustedes y que Dios dé grande bendición a cada uno de los oyentes, a cada uno de los amigos y hermanos que prestarán su corazón y su atención al mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión, para todos transmitimos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, en el espacio de la Iglesia Bíblica Bautista. Y quiero ceder prontamente el espacio para la predicación, en esta ocasión para el pastor Elfego Ramírez Banoye, a quien he invitado, quien tomará este espacio para dar la palabra de Dios. Bienvenidos todos y entrego este espacio muy importante para cada uno y especialmente para Dios, porque entramos en la presencia de Dios. Tomemos el tiempo. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder transmitir estas enseñanzas. En esta tarde, hermanos, me gustaría que fueran a sus Biblias y el pasaje, la porción que vamos a estudiar es Mateo capítulo 7. Mateo capítulo número 7 es uno de los pasajes de las porciones que en el libro de Mateo, los evangelios, se relata en un lugar específico que es el monte. Esto es parte de el Sermón del Monte, tan conocido que Jesucristo estuvo enseñando, uno de los sermones o de las enseñanzas más importantes, más célebres
con mucha información, con muchas verdades doctrinales sobre la vida y sobre la vida del creyente. Nos encontramos en Mateo capítulo 7 y vamos a estudiar el versículo 24 al 29. Dice así la palabra de Dios: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y es así, hermanos, como termina esta sección, esta parte de la Escritura conocida como el Sermón del Monte, con estas palabras que deberían llegar a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Es la forma en la que Jesucristo concluye todo este sermón. Y habla acerca de la importancia de darnos cuenta sobre qué estamos edificando. Así que he titulado a este sermón Lo que de verdad importa. ¿Qué es lo que en realidad importa en tu vida? Vamos a orar. Padre, danos claridad en esta tarde. Sabemos que hay tantas áreas en nuestras vidas en las que tomamos el tiempo y sin duda a veces nos partimos en muchas partes tratando de sobrellevar las ocupaciones, las situaciones que día tras día enfrentamos, Padre, pero ayúdanos a recordar que lo más importante es nuestra relación contigo. Ayúdanos a entender, Padre, que lo que de verdad importa es nuestra vida espiritual. Por encima del área laboral, por encima de cualquier otra relación, Padre, familiar, de amistad, ayúdanos a recordar que está nuestra relación contigo. Y sabemos que nuestra relación contigo y sabemos que nuestra vida espiritual debe de afectar cada parte y cada área en nuestras vidas. Por lo tanto, Padre, ayúdanos a ser buenos administradores del tiempo, de los recursos, de los lugares donde tú nos permites estar, Padre, y ayúdanos siempre a dar testimonio de ti. Te pido por cada hermano que estará escuchando o viendo este mensaje, Padre, ayúdanos y que podamos tener entendimiento y no solamente ser oidores, como el Señor Jesucristo mismo lo decía, sino también ser hacedores. Gracias por todo y oramos en Cristo Jesús. Amén. Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha sido un constructor. Desde tiempos muy antiguos, el ser humano se dio la necesidad de construir sus hogares, construir lugares donde él podía habitar. Sabemos que una casa, un hogar, es un lugar donde podemos encontrar refugio, donde podemos encontrar descanso. Y el ser humano es por excelencia un constructor. Aún el día de hoy, sabemos que la forma de construcción ha ido evolucionando, no solamente en la tecnología, los materiales que se emplean en la construcción son muy diferentes a los que en la antigüedad se empleaban. Inclusive las dimensiones son muy distintas. El día de hoy podemos impresionarnos al ver esos edificios tan grandes o rascacielos como se conocen, y nos quedamos impresionados al ver la panorámica que se puede ver desde la cima. Nos admiramos de esos monumentos, nos admiramos de estas tan grandes y excelentes construcciones.
Y sin embargo, hermanos, hay una construcción más importante, hay un edificio aún más importante en tu vida y en mi vida, que es nuestra propia vida espiritual. El Señor Jesucristo comienza hablándonos en esta sección, y el Señor Jesucristo en este sermón, el Sermón del Monte, tenía a sus oyentes, o tenía a su público, que constaba de personas que eran religiosas, que hasta cierto punto tenían un entendimiento, pero era muy vano, era muy vago este conocimiento que tenían de las Escrituras. Se creían personas religiosas. Si tú recuerdas, había grupos como los escribas y los fariseos. De hecho, el versículo 29 termina que una parte de esa gente se admiraba de la forma en la que él estaba enseñando, no como los escribas, porque Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad, contrastado con el otro grupo que seguramente también estaban escuchando. Los fariseos y los escribas también estaban en el Sermón del Monte, ellos estaban escuchando, pero hay dos grupos, hay dos categorías de personas, de grupos en esta porción. Pero podemos nosotros entender que Jesucristo tiene una audiencia muy amplia. Están los discípulos, esos seguidores que Jesucristo mismo está escogiendo para su servicio, y esas personas que de verdad están viniendo a Él, no simplemente porque son atraídos hasta cierto punto, pero no hay una relación real y profunda. Hay personas que están siguiendo a Jesucristo, que de verdad están interesados en conocer la verdad. Estos son los discípulos, los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. De hecho, en Mateo capítulo 4, regresando un poquito atrás, los capítulos anteriores, capítulo 4 y versículo número 25, dice que le seguía mucha gente, y nos dice los lugares de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces el Señor Jesucristo tiene una audiencia muy grande, muy amplia. También ahí en Mateo capítulo 5 y versículo 1 y 2 dice: y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces, este capítulo 5 y versículo 1 nos declara que hay una división entre esa multitud. Dice el versículo 1 otra vez: viendo la multitud, una multitud de personas que estaban hasta cierto punto interesadas en el personaje de Jesucristo, pero más que nada era algo muy vano, era como una atracción simplemente, pero no lo están siguiendo por convicción. Y por otro lado, el pasaje distingue a los discípulos. Dice la última parte del versículo 1: vinieron a él sus discípulos. Entonces hay dos grupos de personas, dos tipos de oyentes aquí que están escuchando, que están a punto de ser expectantes de este sermón, el Sermón del Monte. Y el Señor Jesucristo, en la porción que nosotros leímos y que vamos a estudiar el día de hoy, Jesucristo está distinguiendo, está hablándonos de los parámetros de estos dos grupos, de estas dos categorías de personas. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos, o quiénes pertenecen a esa multitud? Podríamos ponerlo en estos términos: ¿quiénes son los verdaderos discípulos del monte y quiénes son los del montón? ¿Quiénes son los que simplemente están siguiendo a Jesucristo, pero por una razón que no es la razón verdadera? Simplemente están siendo expectantes, pero no quieren ser actores protagonistas en lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en la tierra. Personas que no se están comprometiendo como deberían. Y podemos ver que el Señor Jesucristo habla a estos dos grupos de personas, a estas dos categorías de gentes. Dice el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras.
Estaban esos dos grupos escuchando al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, sin importar, Él dice, sin importar si tú eres un verdadero discípulo, sin importar si tú a lo mejor has venido por otras razones para ver milagros o simplemente para escuchar sin compromiso, pero lo que estoy diciendo es algo tan importante. Y aquella persona que escucha estas palabras, cada una de las secciones que él ha estado predicando, cada uno de los puntos principales en este bosquejo, en su bosquejo, el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo está interesado en que no solamente escuchen, sino obedezcan. Dice, cualquiera que me oye estas palabras. El Señor Jesucristo va a hablar de un hombre prudente y de un hombre necio, de un insensato. Pero podríamos nosotros pensar que el hombre prudente es el que escucha. Pero la prudencia no solamente, hermanos, se traduce en escuchar, porque hay tantas personas que escuchan opiniones que son las opiniones correctas. Hay muchas personas que tienen la información correcta en sus mentes y aún así toman decisiones necias. No simplemente es escuchar, es atender, es obedecer las enseñanzas de Jesucristo. Así que Él aclara, cualquiera pues que me oye estas palabras, como diría Santiago, no solamente ser oidores, sino ser hacedores. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Otra vez, hermanos, la prudencia no solamente es del hombre que escucha. Prudencia es atender a las palabras del Maestro y obedecer sus mandamientos. Cualquiera que las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiero hablarte en primer lugar de una construcción. Una construcción que es la construcción más importante que tú estás actualmente edificando. Y no es tu hogar, no es tampoco tu trabajo, no es cualquier otro aspecto que tú creas que tiene que ver con algo efímero, algo pasajero y algo banal. Lo más importante es, hermanos, nuestra relación con Dios. ¿De qué forma nos estamos relacionando con nuestro Padre Celestial? ¿Cuál es la forma en la que nosotros hemos llegado cada vez a este momento donde escuchamos la palabra de Dios? ¿Y qué corazón tenemos cuando se está predicando la palabra de Dios? ¿Qué corazón tenemos cuando comenzamos nosotros a estudiar, a leer los pasajes de las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro sentir? El Señor Jesucristo declara que la prudencia equivale a oír, pero también a hacer. Y hay un pasaje que es paralelo a este, ahí en Lucas capítulo 6 y versículo 46. Lucas capítulo 6 versículo 46 agrega una parte muy importante, y es cuando el Señor Jesucristo Él está diciendo exactamente lo mismo que estamos viendo en este momento, pero comienza con una forma muy distinta a el libro de Mateo. Esta sección comienza de esta manera. Versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces Jesucristo está hablando a personas religiosas, a personas que simplemente están interesadas en dar una imagen, dar una apariencia, cual realmente no son. Simplemente dando apariencias. Nosotros hablamos de una persona así en términos de hipocresía. Pretender que eres alguien cuando realmente no lo eres. Así que Jesucristo está hablando a sus oyentes y les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Hay muchos que escuchan,
Hay muchos que atienden. Hay muchos que inclusive hablan de Dios. Van a la iglesia, o en este momento no se puede ir a la iglesia, ¿verdad? Pero escuchan predicaciones. Pretenden leer la Biblia. Pretenden vivir vidas más o menos sin ninguna crítica de las personas en su entorno. Y se esfuerzan tanto en mantener una vida impecable ante los ojos de los hombres, pero descuidan su vida íntima. Descuidan su relación con Dios. Hermanos, es muy fácil dar por sentado que porque las personas me conocen como un cristiano y porque públicamente doy y tengo un buen testimonio ante las personas, mi corazón está bien delante de Dios. ¿Sabes? Esto era lo que hacían los fariseos. Ellos por fuera se veían bastante religiosos. Inclusive ellos oraban en las esquinas para ser vistos. Ellos vestían túnicas blancas. Ellos daban limosnas. Ellos hacían tantas cosas, pretendían demacrar su cara para que creyeran que estaban ayunando y todo. Se preocupaban tanto por su aspecto físico, por la percepción que tenían las personas, pero el Señor Jesucristo, que conocía el corazón de cada uno de ellos, les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son como un vaso por fuera limpio, pero por dentro están llenos de suciedad. Jesucristo está hablando de una forma muy directa a cada uno de sus oyentes. Podríamos decir que de hecho esta es la conclusión de su mensaje. Este es el último punto que él quiere tratar en este bosquejo, en este sermón, el Sermón del Monte. Así que, hermanos, todos estamos construyendo. Y la construcción más importante que nosotros estamos haciendo es nuestra relación con Dios. Obviamente, cada uno de ustedes que tienen sus trabajos, debe de haber un deseo genuino de prosperar, de ascender, si es lo posible. Pero la relación principal, hermanos, no debemos de olvidar, por encima de mi compromiso con el trabajo, hay un compromiso con Dios. Estoy de acuerdo con que debe de haber un amor hacia el cónyuge, un amor hacia los hijos, pero por encima de ese amor debe de estar nuestro amor con Dios. Y nuestra relación con Dios debe de afectar cada una de nuestras relaciones aquí en la tierra. Nuestra relación con Dios debe de afectar nuestra relación en el trabajo, nuestra relación en la familia, nuestra relación con los hermanos de la iglesia. Cada una de nuestras relaciones deben de ser afectadas por nuestra relación principal, nuestra relación con Dios. Esta es la mayor construcción, la construcción más importante. Hermano, ¿sobre qué estás construyendo? ¿Sabes? El apóstol Pablo también en 1 Corintios, capítulo 3, él habla de esto mismo. 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 10. Quiero que notes, por favor, lo que dice la Escritura. A partir del 9, dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero la última parte dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tú y yo estamos edificando algo. Tú y yo estamos edificando en nuestras vidas sobre algo. Hermanos, ¿sobre qué estamos edificando? Versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento. Esta es la base sólida de la cual cada uno de nosotros tenemos que aferrarnos. Y no soltarnos de esta base, de este fundamento que es el sólido, es el inmovible. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, o heno, hojarasca, versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará.
No solamente importa la forma en la que tú estás construyendo el día de hoy, pero la forma en la que tú construyes el día de hoy se verá afectada el día de mañana. Ante toda acción hay una reacción. Lo que tú edificas hoy recibirá consecuencias mañana. El apóstol Pablo dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Nuestra construcción será revelada y será puesta a prueba en el día postrero, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ahora, volviendo al pasaje en Mateo capítulo número 7, hemos dicho que hay un edificio que es el principal en tu vida. Hay un edificio. Hay una construcción que es la más importante. La gran pregunta es, hermanos, ¿sobre qué estamos edificando? Muchos edifican, como el Señor Jesucristo lo diría, en la roca. Muchos que son verdaderos discípulos, gracias al sacrificio de Cristo, están edificando sobre el fundamento del Evangelio. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y este hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Bien, entonces tenemos aquí a los verdaderos creyentes, a los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Los que se esfuerzan no solamente en mostrar una piedad, sino que realmente la piedad la están anhelando, la están deseando, la están buscando. No solo en público cuando las personas te ven, sino íntimamente, aun cuando nadie te está viendo. Aun cuando no hay ojos evidentes puestos en ti, buscan vivir vidas santas, vidas entregadas a Dios. Le compararé a un hombre prudente. Un hombre prudente. Ahora, en la región de Palestina, y es importante también hablar de el lugar geográfico, pero Palestina es una zona desértica o semidesértica que está rodeado también de montes y también valles, montes y valles. Y al haber mucha arena, era muy común que en ciertas temporadas del año los valles estuvieran se vieran muy agradables, lugares muy cálidos para establecer una casa, un hogar, para edificar un edificio. Y sin embargo, las temporadas cambian dependiendo en el año. Pero por lo menos nosotros conocemos estas 4 temporadas del año: primavera, verano, otoño e invierno. Y también en la vida del creyente, hermanos, muchas veces pasamos por temporadas agradables, temporadas que son bastante tranquilas, como la primavera y el verano. En Palestina el ambiente era cálido, estaba el lugar bastante floreciente, pero en el otoño e invierno, en el lugar de Palestina, al haber montes, pero también valles, cuando había lluvias o había tormentas, toda esa agua descendía hacia esos valles. Y esa casa, si este hombre no era prudente y decidía poner su casa en un lugar donde parecía por un momento agradable, pero no tuvo esa prudencia necesaria para, como dice también Lucas, para cavar y ahondar. Mira, Mateo nos dice que este hombre prudente edifica sobre la roca.
Ahora, en muchas ocasiones yo, cuando era más niño, yo pensaba que se refería a edificar sobre una piedra, ¿verdad? Una piedra que ya estuviera ahí, una piedra, y simplemente que esta persona, el hombre prudente, iba buscando un lugar donde había roca y comenzaba a construir. Pero el pasaje de Lucas nos arroja más luz sobre la importancia del sacrificio. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, Lucas capítulo 6, y dice el versículo número 48, dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, y aquí está la clave, dice, cavó y ahondó. Esto es muy diferente a lo que yo tenía en mente. Yo pensaba, bueno, simplemente se trata de buscar a la intemperie una piedra, una roca lo suficientemente grande para construir. Pero Lucas nos dice que no se trata de eso. Aún el día de hoy nosotros sabemos que una casa debe de, antes de construir la base o el cimiento, se debe de escarbar. Se debe de cavar lo suficiente para poner el fundamento. Para poner realmente un cimiento estable donde la casa será levantada, el hogar será construido. Se trata, hermanos, de un sacrificio. Se trata de un compromiso tan grande y tan real de dar nuestro esfuerzo, dar nuestra energía. Aquí mismo, en el Sermón del Monte, en los capítulos pasados, también el Señor Jesucristo estuvo hablando acerca, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 13, él estuvo hablando acerca de la puerta. Y es básicamente lo mismo de lo que está hablando aquí, pero en el capítulo 7, versículos 13 y 14, lo pone en términos de una puerta o de un camino. Aquí en versículo 24 al 28 está hablando acerca de casas. Pero es básicamente el mismo ejemplo. Versículo 13, 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, la puerta reducida. Y dice: porque amplia es la puerta y espacioso el camino. Pero este camino, el camino ancho, espacioso, lleva a la perdición. Y son muchos los que por ahí entran. Versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que deciden entrar por esta puerta angosta, porque es reducida. No es fácil y no es sencillo entrar por esta puerta angosta, por esta puerta reducida. Al igual que no es fácil cavar y ahondar. Esto implica sacrificio, esto implica esfuerzo. Muy pocas personas están dispuestas en realidad a sacrificarse. Vivimos en un tiempo, hermanos, de tanta comodidad, donde el cristianismo también se ha conformado tanto, y el día de hoy vemos a más cristianos que son cristianos consumistas. Esta mentalidad del consumismo abunda en nuestros días, y el pensamiento del consumista es este: ¿qué es lo menos que puedo yo dar para recibir el máximo de beneficios? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer yo por Dios para recibir lo máximo de Dios? Ese es el pensamiento consumista. Este no es el pensamiento bíblico. Este no es el pensamiento de la iglesia primitiva, de los discípulos, de los primeros creyentes. Pero este es el pensamiento del creyente moderno el día de hoy. Hay tanto conformismo, hermanos. Hay tanta comodidad. Estamos tan aferrados y tan apegados a las cosas terrenales que descuidamos lo principal. Descuidamos el edificio que de verdad importa. Descuidamos sobre en qué estamos edificando. Pero aquí en este versículo, regresando a Mateo capítulo 7 y versículo 24, nos habla de este hombre prudente que edifica sobre la roca.
Ahora, ¿qué es la roca? Sabemos que para edificar sobre la roca es necesario que el creyente se sacrifique. Es necesario que haya un despojo de uno mismo. El Señor Jesucristo muchas veces lo dijo y lo puso en términos de: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesucristo dijo: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Es necesario dejar a padre y a madre para seguir a Jesucristo. Jesucristo habló del discípulo como un hombre que de verdad va a sacrificar tanto. Ser un cristiano, dijo un pastor, y me gustó mucho esta frase: ser cristiano te costará todo. Seguir a Cristo te costará todo, pero no seguirlo te costará aún más. Seguir a Cristo te va a costar todo en tu vida, pero no seguir a Cristo te va a costar mucho más, porque habrá consecuencias, habrá un cruel castigo. Así que vemos nosotros, hermanos, la roca. Es necesario que el creyente se aferre a la roca. ¿Qué es la roca? La roca es Cristo. Regresando a la carta de primera a Corintios del apóstol Pablo a los primera a los Corintios, capítulo número 3, dice así, el versículo 11, 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento. Este es el fundamento, esta es la roca, dice, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La roca, hermanos, representa a Cristo. También, 1 de Pedro 2:4 dice: acercaos a Él, es decir, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente pero por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces tenemos en Cristo, hermanos, la roca. Cristo es la roca. Muchos verdaderos discípulos están edificando en las palabras de Cristo. Lo sabes, también hay un grupo muy numeroso que asisten a la iglesia o que se interesan en escuchar mensajes, que pretenden vivir vidas buenas ante la mirada de los hombres, pero que no son verdaderos discípulos. Simplemente están escuchando, pero no están obedeciendo. Están edificando sobre apariencias. Están edificando sobre algo que no es real, es ficticio. Están edificando sobre otro fundamento. Dice el versículo 26: pero cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que las oye, y dice el versículo 26, la siguiente parte, y no las hace. Hermanos, es bien interesante que el Señor Jesucristo dice que la ruina de este hombre viene, pero no porque sea un ignorante. No es que este hombre no sepa, no haya recibido las advertencias, porque este hombre tuvo la oportunidad de escuchar. Este hombre fue un hombre que se encontró con la verdad y sin embargo fue rebelde. No se trata, hermanos, de que este hombre no sabía o que era ingenuo. Se trataba de un corazón necio y rebelde. Se trataba de un corazón, de un hombre que, a pesar de escuchar la verdad acerca de Dios, a pesar de escuchar lo importante y lo fundamental que es por encima de cualquier otra cosa mi relación con Dios, estuvo más interesado en otras cosas vacías, en otras cosas vanas. Estuvo dispuesto a escuchar, pero no estuvo dispuesto a obedecer. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, y dice, sobre la arena. Este segundo hombre
no tuvo la capacidad de esfuerzo de tomar una pala y comenzar a cavar. Este segundo hombre se sintió conforme con lo que él veía y solamente edificó en base a apariencias. El día de hoy, hermanos, es muy fácil aparentar, sobre todo en ese tiempo donde no nos congregamos, en ese tiempo donde no nos reunimos, no nos frecuentamos. A veces es muy fácil, y de hecho, quiero decir que podemos ver en nuestras iglesias un enfriamiento, donde simplemente estamos buscando sermones que escuchar. Simplemente nuestro único tiempo para tomar algo más o menos espiritual en toda la semana es a través de estos tiempos de reunión, escuchar una predicación, y a veces ni siquiera hay la suficiente atención, porque por supuesto es más fácil distraerse estando en casa. Es más fácil estando en casa poner la predicación y realmente no estar escuchando, no estar atendiendo. Simplemente por tradición y simplemente por costumbre poner algo, ¿verdad? Poner una predicación, pero en realidad no tener ese deseo y ese corazón por aprender, por ser un verdadero discípulo, por cavar y ahondar, y mucho más cuando se trata del servicio a Dios. Mucho más cuando se trata de servir a Dios, de ser entregados a Dios. Vemos, hermanos, en este tiempo, un tiempo tan fácil para fingir una vida espiritual. Para fingir. Y el Señor Jesucristo habla de este segundo personaje, de este segundo hombre o segunda categoría de personas, que son los que están edificando sobre meras apariencias. No cavan, no ahondan, simplemente construyen sobre la arena. Hermanos, la arena es inestable. En las Escrituras muchas veces la palabra arena va a significar, o tierra, inestabilidad, algo que cambia, algo que no es seguro. Hermanos, necesitamos en este tiempo ser conscientes de lo que nos exige Dios. Es bueno que te conectes cada domingo, cada día de culto, para escuchar mensajes. Es bueno cuando se abra la oportunidad de regresar a los templos. Es bueno tratar de ir a este edificio, a los templos de nuestras iglesias. Pero de nada va a servir si solo queremos ser oidores. De nada va a servir si solo queremos ser espectadores. Las iglesias están llenas de espectadores, de personas viendo, pero sin querer comprometerse. Son pocos los discípulos que en realidad toman ese papel de actores, no solo espectadores, sino que de verdad quieren ser parte de esa obra de Dios en el mundo, en esta tierra. Y el Señor Jesucristo habla acerca de estos hombres que no tuvieron ese deseo por afianzarse a la roca. No se establecieron en el fundamento. Ahora, a final de cuentas, vemos a estos dos personajes, a estos dos hombres por fuera iguales. Estos dos hombres habían construido una casa y casas similares. Por fuera las casas parecen ser iguales. Inclusive por dentro tal vez podría tener un poco de similitud. Pero lo que de verdad hace la diferencia es lo que está por abajo.
Lo que de verdad hace la enorme diferencia entre estos dos hogares no es lo que está por fuera, sino lo que está hacia adentro, hacia abajo. ¿En dónde está la raíz? ¿En dónde está el fundamento? Porque uno sí cavó y ahondó. Uno no se dio por vencido y siguió cavando hasta encontrar la roca. Esto fue difícil, pero lo logró. Cavó, ahondó y dio con la roca que es Cristo. El segundo se conformó con la arena. Por fuera son similares, son muy parecidos, podríamos decir idénticos. Lo que hace la diferencia es lo que está hacia adentro. Es lo que de verdad está enraizado en nuestro corazón. Esta es la enorme diferencia que Jesucristo también habló entre personas, y en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor Jesucristo quiere hablarnos de lo mismo, de cuánto se parecen estas dos plantas o plantíos, el trigo, que es donde se saca la harina, y por otro lado la cizaña, que es una planta bastante parecida, pero no sirve para nada. El trigo y la cizaña son muy parecidos, pero una es inservible y la otra es muy preciada. Pues hermanos, lo que realmente va a revelar nuestra condición, lo que de verdad va a revelar sobre en qué estamos construyendo, será el fuego. Será el día final, donde el apóstol Pablo decía en 1 Corintios, el fuego la revelará. ¿Y sobre qué hemos construido? ¿Sobre heno, sobre hojarasca, sobre madera? Si la obra fuere quemada, se hará manifiesto. Pero si la obra permanece, aunque pasada por el fuego, pero permanece, eso significa que será recompensada tu obra, será recompensado tu labor. Así que tenemos estas dos personas. Hermanos, hay una construcción. La pregunta es, ¿sobre qué estás construyendo? ¿Estás construyendo y estás edificando sobre las palabras de Cristo? ¿O estás edificando, estás construyendo sobre meras apariencias? ¿Quieres ser conocido como un discípulo o como una persona religiosa? ¿Quieres ser conocido como un verdadero cristiano, como un cristiano discípulo del Señor Jesucristo del monte, del sermón del monte o del montón? Es nuestra responsabilidad, hermanos, no solamente ser oidores, sino obedecer las palabras de Cristo. Ahora, la segunda cosa es que también habrá retos y dificultades, ¿sabes? Las pruebas no tienen favoritos. Las dificultades no tienen favoritos. Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Y también las pruebas, las dificultades vendrán para personas cristianas que aman a Dios y para personas impías que no aman a Dios. Y vemos en el versículo 25 y 27 un paralelismo. Básicamente está diciendo a este hombre, el hombre prudente, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos. O sea que hay pruebas. En primer lugar, descendió lluvia de arriba y vinieron ríos de abajo. Soplaron vientos de un costado, ¿verdad? Golpearon contra aquella casa. Y son las mismas palabras que se dedica al versículo 27, las mismas circunstancias que le vinieron a este hombre insensato. Es la misma, son las mismas palabras, la misma frase. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero la gran diferencia radica, hermanos, en lo que eran por debajo. Lo que eran no de la forma visible, sino lo que eran cuando nadie lo podía detectar. ¿Sobre qué estaban construyendo?
En el caso del versículo 25, el hombre prudente, la última parte dice, y no cayó, la razón estaba fundada sobre la roca. No cayó porque había encontrado algo inamovible. Y lo inamovible, hermanos, lo único que permanece es Cristo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el único que permanece fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, por cierto. Sin embargo, las consecuencias fueron muy dramáticas y trágicas para el segundo personaje. Versículo 27, la última parte dice, y cayó, y fue grande su ruina. Y sabemos la razón. Había edificado sobre la arena, no tuvo la intención, no pensó en el futuro, no tuvo una proyección de que en la vida no solamente habría momentos agradables, pero también en la vida habrá pruebas, habrá dificultades. Y todas nuestras obras serán reveladas en medio de las dificultades. Y hay muchas personas que pretenden seguir a Dios cuando todo va bien. Pero tan siquiera las cosas se ponen un poco dramáticas, un poco difíciles. Y hay muchos que se van de la iglesia y no vuelven jamás. De alguna forma creen que Dios les ha fallado. De alguna forma creen que ellos no merecen esto que Dios les está mandando. Pero si pensamos en lo que merecemos, ¿qué es lo que realmente merecemos como hombres? Porque Pablo dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué es lo que de verdad merecemos? No hay ni uno bueno. ¿Qué es lo que merecemos? El infierno, la condenación. Por nuestro pecado merecemos ser consumidos. Y si no somos consumidos es por la misericordia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Pero lo que merecemos es la condenación. Y si no estamos condenados, y si no tenemos la condenación, sea lo que sea que estemos pasando, es por gracia. Es por pura gracia, hermanos, por pura gracia de Dios. Ahora, todos enfrentaremos pruebas. Y habrá días buenos, pero también habrá días malos. Así que, en primer lugar, dijimos que hay un edificio, que es el más importante. En segundo lugar, hemos dicho que también habrá retos y dificultades para todos. En tercer lugar, habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Y los resultados pueden ser negativos o positivos. Juan capítulo 2 y versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para algunos habrá pérdidas, para otros habrá ganancias. El fuego va a revelar todo. Hermanos, ¿qué es lo que se necesita para revelar nuestra obra? ¿Qué es lo que se necesita para revelar nuestro edificio? La respuesta es una tormenta. O como el apóstol Pablo diría en 1 Corintios 3, se necesita el fuego la revelará. Pero cada uno de nosotros tenemos que mirar, hermanos, cómo estamos sobreedificando. Tenemos un fundamento, el cual es Cristo. Hermanos, es importante pedirle a Dios que hable en nuestras vidas. Es importante pedirle a Dios que nos sacie. No solamente conformarnos con ser oidores, pero también esforzarnos en obedecer la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
Así que la causa de la caída no siempre es la tormenta. La causa de la caída no es tampoco producto de la apariencia de la casa. La razón de la caída es el cimiento sobre que estamos edificando. Hermanos, ¿sobre qué estamos edificando? Es un excelente tiempo para orar a Dios y preguntar: Dios, ayúdame, revélame sobre qué estoy construyendo, sobre qué estoy edificando. Este es un excelente momento, hermanos, para orar a Dios, para pedirle que nos ilumine y estemos dispuestos a hacer cambios, porque, hermanos, todos nosotros necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Aun y cuando hay hermanos que se están esforzando en vivir vidas piadosas, no solamente ante la mirada de los hombres, sino delante de Dios. Pero sabes, aún necesitamos consagrarnos más, aún necesitamos entregarnos más, aún necesitamos seguir cavando y ahondando. Se necesita un sacrificio constante. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, que tú eres un Dios misericordioso, un Dios ayudador, que tú siempre estás con nosotros, Dios. Y gracias por tu palabra y gracias por el testimonio que tú has dejado en las Sagradas Escrituras. Y te ruego, Padre, que esas advertencias sean tomadas muy en serio por cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Dios. Permite que haya un deseo en cada uno de nosotros de agradarte a ti, que podamos aferrarnos a ti, que podamos ir a tu palabra, leerla, escucharla, pero lo más importante, obedecerla. Gracias porque tú eres misericordioso, tú eres compasivo. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Te pedimos, Dios, que nos sigas ayudando en todo lo que sigamos haciendo, Dios, que sea para ti. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pues bien, hemos escuchado un mensaje más de la palabra de Dios y anhelamos que cada mensaje que es predicado, cada lectura bíblica que es leída y cada espacio que tengamos de predicación, que sea de edificación, de aliento, de impulso, para que todos los cristianos vayamos hacia adelante, no nos quedemos estacionados, menos retrocedamos, vamos adelante. El día del encuentro con nuestro glorioso Salvador en el aire se acerca. Pues muchas gracias por su atención. Ahora solo recuerdo a los miembros de la Iglesia Bíblica Bautista Maranata los compromisos con los trabajos del proyecto que tenemos. Esperamos en este verano concluir ese proyecto que nos trazamos desde el mes de mayo. Por otro lado, también seguimos en oración por todos aquellos hermanos que nos solicitan que intercedamos por ellos. Con gusto lo hacemos. Si usted, mi hermano, tiene alguna petición, si usted tiene alguna situación que le quita la paz o que le preocupa y desea ayuda, no dude en mandar un mensaje y con gusto estaremos orando por ustedes, esperando de Dios la respuesta. Hasta aquí, pues, muchas gracias por su presencia en esta plataforma, en esta sala de Facebook, y pues terminamos con la bendición de Dios. Hasta pronto.
Shalom.